Vale, entonces, lo que quiero hacer hoy, aproximadamente en estas 2 horas que solemos ocupar de 8 a 10, es por una parte terminar dos casos de uso en concreto sobre nuestra aplicación que estuvimos trabajando en este monolito modular para que os quede de ejemplo. Y después también comentaros que quiero dejarlo así un poco abierto porque sí que me gustaría que los que queráis probar a hacer algo, que os animéis, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer en este stream va a ser el caso de uso de crear clientes y el de eliminarlos, ¿vale? Como veis, yo aquí ya estuve haciendo off-stream parte del código para poder añadir nuevos clientes. Y lo que voy a hacer es añadir la parte de eliminarlos también. La de editar no la voy a hacer porque es muy sencilla, que básicamente es copiar y pegar lo que tenéis en el de crear. Lo único que tenéis que hacer es meter los datos que os devuelva la API del usuario que ya está creado. Y el guardar es exactamente lo mismo, solo que en vez de un post sería un patch o un put. Vale, entonces como es algo que es relativamente sencillo, sí que me gustaría que el que quiera y se anime, pues que lo haga. Vamos a dejar el canal de Discord abierto del monolito modular para el que quiera probar cosas en él o tenga cualquier duda, ahí estamos disponibles. Después, por otra parte, os había dicho que quería comentaros un poco lo que ha sido mi experiencia en mi vida como desarrollador web, que empezó aproximadamente en 2012-2013, ¿vale? Yo antes era técnico de sistemas y redes, ¿vale? Me dedicaba pues eso, a todo lo que es el mantenimiento de equipos informáticos, cableado de oficinas, el montar armarios de comunicaciones, bueno, todo eso. Y bueno, para los que sois de aquí de España, en 2008 hubo la famosa crisis y empezó a bajar todo mucho. Y empezó a haber cada vez menos trabajo, mucho menos. Las empresas dejaron de comprar ordenadores, impresoras, trabajaban con lo mínimo y fue cada vez a peor, hasta que me encontré en una situación en la que dije que era insostenible porque no encontraba trabajo, me costaba mucho conseguir dinero y demás, y entonces dije, bueno, voy a probar la programación web porque ya había trasteado con ella en 2005-2007, cuando había hecho mi primer ciclo formativo de sistemas y redes, y no me había gustado mucho porque había sido C# y habíamos visto también un poco de PHP, pero claro, con C# y haciendo aplicaciones así multiplataforma no me había gustado mucho, pero dije, bueno, voy a probar ahora en 2012 a ver qué es lo que hay en el mercado. Y hablando con mi mejor amigo, que trabajaba con PHP por aquel entonces, me enseñó Symfony Composer, y ahí fue como una pasada porque dije, jolín, es realmente sencillo hacer aplicaciones ahora, sobre todo con el tema de instalar dependencias a través de Composer, el tener los bundles para crear PDFs o para paginaciones y demás, y fue como un flechazo, ¿vale? Entonces ahí fue cuando decidí continuar mi carrera como desarrollador web hasta ahora, 2022 y 2023 que va a empezar. Entonces os voy a contar un poco cuál ha sido mi recorrido en estos años, cuáles han sido mis experiencias. Y también quiero enseñaros algo que os va a hacer mucha gracia, que es mi primer proyecto web, ¿vale? Cuando terminé el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web, teníamos que hacer un proyecto que era una aplicación, y yo hice una aplicación de gestión de usuarios de un gimnasio, ¿vale? El típico CRUD, algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero con las tecnologías que había. Y quiero que le echéis un vistazo al código porque yo lo estuve viendo esta mañana y me quedé sorprendido, la verdad, porque es el típico código que tiene HTML, CSS, JavaScript y SQL en los mismos archivos, vale, súper arcaico, pero funciona. De hecho me he instalado MAMP aquí en local para poder ejecutar una versión anterior de PHP y de MySQL, y funciona, la verdad. Y por último, comentaros un poco pues lo que os decía al principio, lo que quiero hacer para el año que viene y lo que me gustaría pues eso, probar con vosotros, el probar nuevas tecnologías, ya sea PHP o sea con otros lenguajes, e intentar hacer... No quiero hacer holamundos porque sí que hay, o sea, como ya sabéis, internet está lleno de gente que hace holamundos con Python, holamundos con Node, ¿vale? Con Nest, con cualquier framework. Me gustaría hacer algo un poco que tuviera un poco más de complejidad, ¿vale? Como decir, vale, pues nunca hemos utilizado Express y Node.js, pues ¿por qué no intentamos enviar emails? ¿Vale? O ¿por qué no intentamos generar PDFs? O ¿por qué no intentamos crear una aplicación a la que tú le subas un archivo CSV con unos valores y te parsee ese archivo y meta la información en una base de datos, ¿vale? Entonces sí que me gustaría, ya os contaré en más detalle lo que quiero, pero me gustaría hacer ese tipo de cosas para el año que viene.
porque creo que son interesantes y probaríamos cosas distintas. También puede ser PHP, ¿vale? Podemos probar Silex, podemos probar lo que os dé la gana, pero mi idea es esa, probar tecnologías nuevas, pero para hacer cosas un poco más complejas que no sean el típico Hola Mundo. Entonces, vamos a empezar con esta parte. Fijaos que yo aquí tengo para crear clientes, y aquí puedo poner pues Pepe, por ejemplo. Le ponemos 20 años y cualquier dirección, vale. Bueno, aquí he metido validaciones como ya habíamos visto, de tal modo que si le doy a guardar, fijaos que aquí ya me está poniendo lo de debes introducir un nombre de cliente para guardarlo, vale. Si yo introduzco un nombre me va a funcionar, pero si borro parte del email, veis que ya me pone email no válido, y si lo borro del todo, email obligatorio. Esto ya lo vimos que se hacía con React Webhooks y con Joop, que es la librería esa que se integra con esta otra librería y que nos permite hacer validaciones. Entonces, si yo pongo aquí el email, bueno, en la edad habíamos visto que si poníamos menos de 18, teníamos la restricción de que solo podíamos crear clientes que fueran mayores de edad. En este caso en España son 18 años y tenemos esa restricción también. Y la dirección, pues nada, un campo de texto, lo que queramos. Vale, y al darle a guardar, se nos guardaría, y aquí si utilizamos el buscador, veis que ahora ya tenemos a este usuario que se ha creado. Vale, entonces vamos a ir un poco navegando por el código para que veáis cómo lo he hecho y vais a ver que es relativamente sencillo. También vais a ver cómo suelo organizar yo este tipo de proyectos a nivel de código en el frontend. Entonces, por una parte, aquí en Customers lo que he hecho es añadir un add.js, que es donde tengo pues todo ese formulario. Entonces, lo que suelo hacer yo es, como normalmente el formulario para crear se utiliza también para editar, lo que hago es crearme un formulario que es otro componente. Este componente suelo tenerlo pues en la carpeta src components customer, y ahí crearía customer forms. Como podéis ver, aquí le estoy pasando unas propiedades que son las que voy a utilizar dentro de este componente y que me va a permitir reutilizarlo para el caso de uso de editar. Vale, entonces aquí pues tenemos un formulario sencillo, vale, con chakra, donde tenemos el nombre, registramos, vale, le estamos pasando aquí el register, que es de React Hook Forms, estamos registrando un campo name, los errores los tenemos aquí, lo mismo para el email, vale, o sea, esto ya lo vimos en el formulario de login, que es súper sencillo. Vale, aquí bueno, tenemos este number input, que ya es un componente especial de chakra. Y por último la dirección, y luego tenemos el botón de guardar y el de volver. Y después, si os fijáis, aquí no tenemos nada de lógica. Esto es simplemente un formulario que recibe unas propiedades. Donde tenemos la lógica es en nuestro componente principal. Vale, nosotros aquí en nuestro componente principal tenemos, bueno, estamos obteniendo el Employee ID para hacer el API call. Estamos haciendo un set de las validaciones. Como veis, aquí están los mensajes que se muestran, pues para el nombre, para el email, para la edad y para la dirección. Vale, esto también tenéis el ejemplo en el formulario de login, así que sin problema. Y por último tenemos este onSubmitForm, que es el que va a recibir los datos de ese formulario que tenemos más abajo, y vamos a hacer un API call. Y lo que he hecho es, pues en nuestro Customer Service teníamos nuestro Search Customers, lo que he hecho es crear un Create Customer al que le pasamos el ID y el payload, porque la URL es employees, como habíamos visto, barra el ID del empleado, barra customers, en este caso de tipo post. ¿Por qué lo hago así? Pues por lo que vimos que nosotros en este caso de uso, el único módulo que está expuesto a internet es el de empleados, y después desde el módulo de empleados nosotros hacemos peticiones a los distintos módulos que tenemos en nuestra aplicación, y que, como vimos en el último streaming, están bloqueados del acceso desde el exterior. Entonces me he creado este post, que lo tenemos aquí en nuestro API Service, que es el raíz, ¿vale? Donde tenemos los métodos principales, HTTP. Y poco más. Entonces, si todo funciona correctamente, volvemos al listado de clientes utilizando el hook de router de Next.js, y en el caso de que tengamos un error, lo que compruebo es si es un código 409, y eso significa que no se ha podido crear al cliente porque ya existe la base de datos con ese email.
En cualquier otro caso no estoy capturando esa excepción y mostrando ningún tipo de error, pero bueno, simplemente para que veáis el ejemplo de cómo sería. Y luego aquí a este formulario lo único que le estoy pasando pues son las propiedades. Vale, recordad que en React vosotros podéis tener un componente en el que le podéis pasar propiedades y esas propiedades pueden ser funciones o cualquier otro tipo de variable que tengáis en vuestro componente padre. Entonces con esto ya tendríamos esa parte. Ahora nos vamos a ir al backend. En el backend, como vimos, nuestro punto de entrada era el módulo de empleados. Entonces aquí lo que he hecho es crear un create customer controller con la ruta, ¿vale? Que es employees/id/customers de tipo post y que va a recibir este request. Aquí también esto lo dejo así porque sí que me gustaría que en el caso de que alguno de vosotros quiera practicar, pues que cree un DTO o que utilice todas las técnicas que hemos visto a lo largo de esta serie para refactorizar esto y hacerlo un poco más fácil de mantener. Entonces estoy obteniendo el payload, estoy extrayendo el nombre, email, dirección y edad. Fijaos que tampoco estoy haciendo ninguna validación aquí, así que si queréis practicar con ella, lo tenéis también en el módulo de Customer, el tema de validaciones, pero podéis hacerlo aquí. Simplemente estoy contemplando cómo sería el Happy Path, que en este caso el Happy Path incluye crear el cliente o que el cliente ya exista. Entonces me he creado un Create Customer Service con el método Create que recibe esos valores y lo que va a hacer es crear un payload con todos esos valores y hacer una llamada, un API call de tipo post al módulo de clientes, ¿vale? Recordad que estamos en un monolito modular con distintos módulos y lo que estamos haciendo es llamadas API de un módulo a otro, ¿vale? Yo aquí, si no fuera un monolito, podría inyectar el Customer Repository, ¿vale? Y ya podría hacer un save directamente de esto o comprobar si existe o no. Pero fijaos que aquí estamos rompiendo la regla principal de nuestro monolito modular, que es que en el módulo, en el namespace de employee, estamos importando una dependencia del módulo de customers. Y esto es lo peor que podéis hacer en este tipo de arquitecturas. Entonces, la solución, como ya vimos en varias ocasiones, es hacer un API call a un endpoint de ese otro módulo para que haga la tarea por nosotros. Aquí estoy haciendo el post, le estoy pasando la URL, ¿vale? Que es /api/customers y con ese payload, ¿vale? Lo que he hecho también es, en mi cliente HTTP, en la interfaz he creado el método post y en la implementación concreta, que es el cliente de Gazelle, que habíamos visto en su momento, lo que he hecho es añadir este método post, ¿vale? Que simplemente utilizando el cliente de Gazelle con los valores por defecto, pues hace ese post. Como podéis ver aquí tampoco estoy contemplando la parte de las excepciones porque ya la hemos visto en más vídeos de este canal y bueno, ya sabéis cómo va, ¿vale? Crear una excepción de vuestro dominio, por ejemplo HTTP Client Exception y convertir la excepción que os llega de Gazelle a una excepción de vuestro dominio. Entonces, ahora que hago esta llamada, nos iríamos a nuestro módulo de customers y aquí, si recordáis en framework HTTP teníamos la carpeta controller y ya hace algunos capítulos habíamos creado un entry point que era un create customer controller. Aquí sí que estábamos utilizando ya DTOs, argument resolvers y validators para validar nuestras peticiones, por eso tenéis el ejemplo en este módulo y no lo he hecho en el otro. Y aquí lo que estoy haciendo pues eso, es crear un cliente. Y lo que he hecho es añadir esta cláusula de guarda aquí con este método que va a buscar a un cliente por email y si el email ya existe, pues me he creado una excepción custom para crear, vale, que la excepción que el usuario o sea, el cliente con ese email ya existe en la base de datos. De esta forma lo que hago es evitar que el error me lo dé la base de datos, porque si yo vengo al método save y tengo una restricción a nivel de base de datos de que no puede haber en esa tabla customer dos entradas con el mismo email, la excepción va a ser de la capa de datos de mi base de datos y no me interesa. Me interesa que las excepciones sean a nivel de código. Entonces lo compruebo y si no, pues la lógica que ya teníamos que es crearlo y sin más. Como veis, aquí estoy lanzando esta excepción y lo que he hecho es en el listener. Si recordáis, también tenemos aquí un listener para transformar las excepciones de HTML a JSON, es añadir este if aquí. En el caso de que la excepción sea una instancia de Customer Already Exist Exception, lo que voy a hacer es ponerle un código 409.
Entonces, aquí hay algo muy importante que os quiero comentar antes de continuar, y es que si os fijáis, nosotros estamos saltando de un módulo a otro. Entonces, lo importante en estos casos es, por decirlo de alguna forma, propagar la excepción. Es decir, que nosotros no podemos lanzar un 409 desde nuestro módulo de clientes y después de repente en el módulo de empleados que recibir esa excepción y lanzar un 500, ¿vale? Porque no tendría sentido. Lo ideal sería ir propagando ese 409 de un módulo a otro y de ese otro módulo a nuestro cliente frontend. Entonces, lo que he hecho es, aquí lanzo la excepción y aquí en el controlador lo que estoy haciendo es un try catch, y entonces capturo esa excepción y en el caso de que sea de este tipo, lo que voy a hacer es devolver un JSON, ¿vale? Con el error y el código 409. Porque aquí si lanzo una excepción, ¿vale? Podría darnos un error en la otra parte de donde consumimos con el cliente de Gazelle. Entonces, devolvería esa excepción si el cliente ya existe con ese email, y si no lo que haría sería devolver el Customer ID, porque yo ahora con este Customer ID desde mi frontend pues podría hacer una petición para obtener los datos, editarlos y demás. Vale, súper sencillo. Entonces volvemos a nuestro servicio, si la llamada HTTP va bien, hacemos un JSON decode donde vamos a tener el Customer ID, ¿vale? Porque es el único dato que estamos devolviendo aquí. Fijaos que estamos devolviendo un array con el Customer ID, pues eso es lo que tendríamos aquí. Nos vamos al controlador y tenemos un try catch. Entonces, si va bien, devolvemos el Customer ID con un 201 de recurso creado. Y si tenemos una excepción, lo que voy a hacer es comprobar si es una instancia de Client Exception, que es una excepción de Gazelle, porque como os comentaba aquí, lo que no he implementado es esa parte de meter un try catch aquí y convertir esa excepción de Gazelle a una excepción de mi dominio. Eso ya lo hemos visto en otros casos de uso, así que no lo quise repetir. Entonces simplemente estoy comprobando si es una instancia de esta excepción y si el getResponse getStatusCode es un 409. Entonces, si esto es verdadero, esta excepción va a tener un método getResponse, ¿vale? Y este getResponse va a tener un getStatusCode. Entonces, si esto es verdadero, va a comprobar que esto sea verdadero. Y si esto es falso, ya va a saltar, ¿vale? Entonces no va a dar ningún error en el caso de que la excepción sea de otro tipo y no tenga este método. En ese caso lo mismo, volvemos a devolver un JSON con el 409, ¿vale? Lo que os decía, ir como propagando esa excepción desde el punto principal donde se produce, que es en el módulo de clientes, hasta el módulo de empleados y de aquí a nuestro frontend. Y aquí esto lo puse pues a modo de que si la excepción no es de este tipo, pues devolvemos un 500, ¿vale? Y habría que utilizar el debugger para ver qué es lo que está pasando. Y poco más. Bueno, aquí como podéis ver he actualizado el Bootr porque lo que me interesa es que un empleado cree clientes para su cuenta. No me interesa que un empleado cree clientes para otro empleado. Entonces en mi employee Bootr lo que hice es crear otra constante que es createCustomer y estoy comprobando exactamente lo mismo. Aquí he añadido ese target, ese attribute, y lo que hice es cambiar esta condición. Vale, antes tenía un if y lo que he hecho ahora es un inArray, porque tanto para obtener los clientes de un empleado como para crearlo, la condición que es obligatoria es que el token del usuario autenticado sea igual al ID que le estoy pasando aquí como subject. Y aquí exactamente es lo que estoy haciendo. Si os fijáis, estoy haciendo un denegar excepto a menos que se cumpla esta condición. Le estoy pasando el attribute y como subject le estoy pasando el employee ID, que es el que me viene en la URL. Entonces, si por algún casual algún cliente intenta hacer una petición con el ID de otro, si un empleado intenta hacer una petición con el ID de otro empleado, esto ya me va a dar un 403, porque ese employee ID no va a ser el mismo que el employee ID del usuario autenticado, ¿vale? Este que tenemos aquí en el token. Y ejecuto el caso de uso. Entonces, como veis, pues no tiene mucha complicación. El único problema es que, como hemos visto en este tipo de arquitecturas que están divididas en distintas partes, pues es un poco más complejo a la hora de hacer todas las piezas. Y en principio ya estaría. Entonces vamos a ver rápidamente la parte de borrar.
Bueno, cualquier duda, dejádmela en el chat, ¿vale? Y así antes de pasar a lo siguiente lo repasamos. Vale, entonces, lo que vamos a hacer para borrar a un cliente, pues en el módulo de empleados va a ser el entry point. Entonces yo aquí voy a crear otro controlador. Vale, delete customer controller. Vale, tengo un error aquí. Y casi voy a hacer la letra un poco, o sea, la fuente un poco más grande porque estuve haciendo unos cambios y la puse más pequeña. Vamos a ponerla en 18, vale, así un poco más grande. Entonces, delete customer controller, lo mismo, vamos a extender del abstract controller. Y aquí vamos a tener un método invoke que va a recibir un request y va a devolver un response. Vale, esto es lo de siempre. Entonces, yo aquí en request, bueno, vamos a definir la ruta. Vale, fijaos que ya me lo autocompleta el plugin de Symfony. Vale, barra de barra customers, pero al cambiarle el name, esto va a ser delete employee, delete customer. No, este es el del otro módulo. Y methods delete. Vale, entonces esto lo que me va a hacer es crear una nueva ruta que va a recibir el ID. Bueno, aquí tendría que ser el ID del empleado, customers, barra y customer ID. Vale, entonces este va a ser el ID del empleado y el segundo ID va a ser el del cliente que quiero borrar. Entonces, aquí haría, pues, por ejemplo, bueno, tengo que crear el servicio aquí abajo. Vale, vamos a inyectar nuestra interfaz de nuestro cliente HTTP. Y esto va a recibir un parámetro que es de tipo string, que va a ser el customer ID. Y no va a devolver nada. Vale, entonces aquí nosotros vamos a tener que hacer una petición de tipo HTTP a un endpoint que vamos a crear a continuación en el módulo de clientes para borrar a un cliente. Entonces fijaos que aquí ya estamos separando las responsabilidades, porque por ejemplo el ID del empleado lo voy a comprobar aquí en el controlador con el voter. Entonces en el caso de que el ID sea correcto, lo que voy a hacer es llamar a ese servicio, que lo único que va a hacer es recibir el Customer ID, porque ya he prevalidado la petición en la capa que corresponde. Entonces aquí vamos a inyectar nuestra dependencia y aquí lo que vamos a hacer, pues el Employee ID lo vamos a obtener de los atributos de la petición. Y como habíamos visto, lo que hace Symfony es ponerle como clave lo que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos el Employee ID y vamos a hacer un deny access unless granted, y lo que vamos a hacer es employee voter, y aquí tenemos que añadir otro attribute. Entonces vamos a crear una constante delete customer, la vamos a añadir al array de atributos permitidos.
Y esta condición la vamos a dejar igual, ¿vale? Porque tanto para obtener los clientes, para crearlos o para eliminarlos, lo que necesitamos es que el ID que le estamos pasando como subject se corresponda con el ID del usuario autenticado. Y eso lo estamos comprobando aquí. Le pasamos el attribute y el subject va a ser el employee ID. De esta forma, si lo que os comentaba, si un empleado intenta borrar el cliente de otro empleado, pues le va a dar un 403. Una vez tenemos eso, pues vamos a extraer el Customer ID. Y aquí vimos que es Customer ID, ¿vale? Porque es el nombre que tenemos aquí. Y ahora que tenemos el Customer ID, lo que vamos a hacer es this, delete Customer Service, delete, y le vamos a pasar ese ID. Si todo va bien, pues hacemos un return de this JSON, array vacío, response, y le vamos a pasar un no content, que es el código para cuando se borra un recurso, porque no tenemos ningún contenido. Hemos borrado el recurso, no tenemos nada que devolver. Vale, nos vamos al servicio, tenemos nuestro cliente HTTP y ahora lo que necesitamos es, por una parte, la URL. Vale, y vamos a ver cómo lo tenemos aquí, me parece que es el mismo. Bueno, va a ser API Customers barra, y le voy a poner %s, porque lo que voy a hacer es reemplazar esto de aquí con un sprintf. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí, veis aquí, bueno, teníamos un payload para crear, en este caso no nos hace falta, tenemos que hacer simplemente un delete. Vamos a hacer HTTP client. Bueno, tenemos que implementar nuestro método delete. Vale, lo mismo para el delete, y ahora vamos a hacer la implementación concreta de nuestro cliente de Gazelle. Y esto vamos a hacer un return. Bueno, creo que no hace falta ni siquiera el return, pero bueno, vamos a hacer el this client delete URI y options. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es un delete. Y entonces aquí lo que vamos a hacer, bueno, creo que puedo hacer en una sola línea. Voy a hacer un sprintf de self delete customer endpoints, y lo que voy a hacer es reemplazar esto de aquí con el customer ID, de tal forma que va a ser barra API barra customers barra y el ID del cliente que le estamos pasando. Entonces, como siempre, voy a dejarlo en lo que sería el happy path, ¿vale? Vamos a entender que esto va a funcionar siempre. Y lo que os he dicho, si queréis practicar, podéis empezar a meter aquí el tema de un try catch, ver lo que sucede y utilizar sobre todo mucho el debugger para intentar entender mejor qué es lo que está pasando cuando se hace una petición de un módulo a otro. Vale, pone Walter si podemos repasar después un poco las arquitecturas, y al terminar esto lo repasamos, ¿vale? Porque es bastante sencillo. Entonces, hacemos el delete. Si esto no falla, va a continuar la ejecución, y eso significa que vale, va a hacer el delete, y si todo va bien, pues hace este return. Vale, simplemente esto. Entonces, ahora que estamos haciendo este API call, nos tenemos que ir a nuestro módulo de empleados, y aquí teníamos un delete customer controller que simplemente está recibiendo este delete customer request DTO, que aquí lo que recibía es simplemente el ID. Vale, entonces fijaos que cuando hago un request attributes get de ID, lo que va a hacer es obtener justo esto que le estamos pasando aquí, ¿vale? Porque va a ser barra API barra customers barra ID. Entonces, como solo hay un atributo, se lo va a asignar al ID.
Vamos a ver, delete customer controller, vale, entonces aquí va a hacer la ejecución y lo mismo, aquí tenemos el método handle y aquí lo que va a hacer es buscar un customer por ID o va a fallar, vale, va a dar una excepción, esto ya lo vimos también, vale, de resource not found, entonces toda esta parte del caso de uso de que no exista ya la tenemos gestionada y si existe pues hacemos un remove y poco más. Vale, entonces delete customer, esto está correcto. Vale, entonces ahora que tenemos nuestro backend preparado, fijaos que lo único que tuvimos que hacer es modificar la parte de employee, porque la de customer ya la habíamos hecho en su momento. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro cliente. Y aquí en nuestro cliente lo que voy a hacer es irme al index. Y aquí tenemos nuestro listado. Vale, fijaos que aquí abajo estábamos haciendo un map. Y lo que voy a hacer es añadir otra columna. Vale, tenemos address. Y voy a ponerle aquí pues actions, por ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es otro td. Y aquí es donde tengo que poner el botón de eliminar. Entonces creo que puedo usar este icon. Vamos a ver si tengo algún icono que sea FI Trash. Vale, pues mira, tenemos este FI Trash que tiene toda la pinta de ser un cubo de basura. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar ese icon as y esto le tenemos que pasar FI Trash. Vale, vamos a dejarlo así. Y vamos a irnos a nuestro UI y si os fijáis aquí ya tenemos los iconos, ¿vale? Por cada cliente el botón. Entonces, a ver si pudiera darle algún estilo. Tiene color, sí. Vale, aquí en color le voy a poner el cian. Pues parece que no. Vamos a buscar en la documentación. The color of the icon. Igual tengo que ponerle una tonalidad. Vale, bueno, ahí se ve muy clarito. Pero bueno, en principio veis que está el icono para borrar. Vale, es simplemente para que tenga un poco la estética de lo que tenemos aquí. Pero bueno, esto es lo de menos. Y si le pongo un link right, bueno, no me hace mucho caso. A ver, poniéndoselo al icono. Bueno, no. Nada, lo dejamos así, sin más. Entonces ahora este botón lo que voy a hacer es que cuando haga clic me borre el cliente. Así que aquí arriba me voy a crear un método. Sí, yo creo que lo puedo poner aquí. Bueno, vamos a llamarle remove. Esto va a recibir un ID.
Vale, y entonces vamos a venir aquí abajo y vamos a hacer que onClick. Vale, va a ser remove. Bueno, aquí tenemos que pasarlo como función anónima, porque si no, bueno, ya sabéis que si lo pasamos así, se va a ejecutar en cuanto se renderice el componente, pero si lo pasamos como función anónima, entonces esto me va a permitir asignarle esta función cuando se ejecute el evento onClick. Vale, entonces vamos a probarlo. Si yo me vengo aquí a la consola y hago clic en este, veis que, bueno, vamos a hacerlo más grande. Cuando hago clic en cada uno, me está mostrando el ID que le corresponde, ¿vale? Si os fijáis aquí, lo tenéis a la izquierda. Por tanto, cada vez que haga clic, me lo borraría. Aquí viene la parte de hacer el confirm, ¿vale? Pero bueno, eso os lo voy a dejar a vosotros. Si queréis practicar con ello, y si no, lo ponéis en el canal de Discord para el que quiera practicar. Y le paso yo un gist con el código de ejemplo, ¿vale? Es otro componente de Chakra. No sé si es confirm. Es este, alert dialog, ¿vale? Fijaos, tenéis el ejemplo aquí, o sea, más fácil imposible. Entonces, tenéis el código de cómo funciona, ¿vale? Simplemente se lee un alert utilizando el useDisclosure, que ya es otro hook que tiene Chakra, que es lo que me gusta de este framework, que ya en vez de tener que crear nosotros los estados en el componente y demás, ya tiene un hook que ya te gestiona el isOpen, onOpen y el onClose. Y entonces simplemente pues se lo asignáis al dialog que tengáis, y entonces en el cancel hacéis un onClose, y en el delete, bueno, aquí tiene el onClose, pero lo que tendréis que hacer aquí sería justo esto. Vale, entonces dejo para que lo practiquéis porque es relativamente sencillo, y lo que me interesa es que el que quiera practicarlo, que venga a la documentación y esté 5 o 10 minutillos hasta que lo saque. Vale, si no, sin problema lo copio y lo pego en Discord y ya está. Vale, ya tenemos esto y ya está funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es nuestro API call. Entonces nosotros dijimos que en nuestro backend, en el módulo de empleados, teníamos un endpoint que es employees barra id del empleado barra customers barra id del cliente. Entonces vamos a irnos aquí a nuestra carpeta de servicios y en el customer service vamos a añadir ese otro método. Vale, tenemos nuestro delete customer, que va a ser una función asíncrona que va a recibir el ID del empleado y el ID del empleado y el ID del cliente. Aquí podemos ponerle employee ID para que sea un poco más semántico. Y aquí haríamos un await de delete. No, es remove. Sí, es remove porque delete es una palabra reservada de JavaScript, así que remove. Y aquí lo mismo, vale, me voy a copiar esto tal cual, solo que después de customers, bueno, este es employee ID, y después de customers le vamos a poner el customer ID. Y con esto ya tenemos la URL para hacer la petición de tipo delete. Vale, aquí le llamamos remove, pero fijaos que por detrás lo que estoy haciendo es un Axios delete. Entonces esto va a hacer un método delete que va a venir aquí al módulo de empleados, donde creamos nuestro delete customer controller, y fijaos que aquí tenemos un endpoint de tipo delete justo con la misma estructura. Así que lo que vamos a hacer es llamar este endpoint. Vale, y ahora que lo tenemos creado, pues lo que voy a hacer es importarlo aquí. Vale, aquí no tengo ninguno. Vale, vamos a hacer un... Vale, lo voy a hacer sin try catch de momento. Bueno, o sí, porque creo que si el cliente no existe... Bueno, en este caso no me va a fallar, porque lo que voy a hacer es hacer clic en uno de estos iconos y yo ya sé que ese cliente existe.
Podría darse la casualidad, en el caso de uso, de que esta aplicación pudieran utilizarla más de un empleado a la vez, pero con una sola cuenta. En ese caso sí que podríamos tener el error de que un empleado borra un cliente y otro empleado que está utilizando esa misma cuenta, a continuación, sin refrescar la interfaz, intenta borrar el mismo cliente. Pero bueno, como aquí un empleado solo puede trabajar con sus clientes, no nos haría mucha falta. En el caso que os acabo de comentar, sí que estaría bien tener un try catch para que en el caso de que el endpoint nos devuelva que ese cliente no existe, indicarle a ese empleado de mira, otro compañero ya ha borrado este cliente. Vale, pero bueno, eso ya depende de la lógica de negocio, más que lo de que es la lógica del código, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner el try catch simplemente como ejemplo. Y bueno, también por si falla algo, porque ya sabéis que a mí en los directos suele fallarme todo bastante. Vale, y lo vamos a hacer así. Entonces aquí vamos a hacer un... Esto es async. Y vamos a hacer un await delete customer. El employee ID lo podemos obtener de nuestro store. Vale, lo tenéis aquí, fijaos. El ID del usuario autenticado. Y aquí, bueno, aquí lo voy a llamar customer ID para que no me cree conflicto con el ID que ya tenemos, ¿vale? Porque este ID es el que tenemos aquí arriba, que viene del estado. Y lo que tenemos que pasarle ahora es como siguiente parámetro el customer ID. Aquí de que se queja, missing import statement, vale, lo voy a importar de mi customer service. Vale, pues tan sencillo como eso, hago clic en el icono de la papelera, hago el API call, se borra el cliente y si todo va bien... debería borrar esa línea... Vale. Vale, ya veremos cómo lo hacemos. En principio vamos a probarlo. Porque podríamos... ¿Sabes? Lo que estoy intentando averiguar ahora, lo que estoy pensando es que una vez se borra, borrarlo de la tabla. Bueno, vamos a dejarlo así y a probarlo. Vale, tenemos aquí a Abby. Vale, internal server error. Vamos a ver qué es lo que ha fallado. No se ha encontrado la ruta. Vale, aquí está haciendo barra API barra employees, el ID del empleado barra customers y el ID del cliente. Vale, vamos a ver lo que puede estar pasando aquí. Vamos a repetir la llamada. Vale, está llegando, vale, o sea, al módulo de empleados está llegando. Donde no está llegando es al módulo de clientes. Vale, porque fijaos, aquí tengo el employee ID, el voter pasa, el customer ID lo tenemos y nos venimos a nuestro método donde estamos haciendo el delete. Y aquí, este sprintf, si le damos a evaluar, vemos que tenemos barra API, barra customers, barra y el ID del cliente. Vale, entonces si nos vamos a nuestro módulo de empleados, delete customers es barra ID. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es hacer un debug del router. Vale, parece que el delete
Ah, creo que lo tengo repetido. Tengo repetido este nombre. Porque si me vengo al módulo de empleados, veis, se llama delete customer. Entonces esto sería employee delete customer. Y así de esa forma. Es que tengo el mismo nombre para dos rutas. Vale, entonces ahora si lo probamos, veis que tenemos delete customer. Ahí está. Tenemos el delete customers, que es barra API barra customer barra ID, y deberíamos tener employee delete customer, que es el que acabamos de crear. Vale, ahora sí que debería funcionar. El problema es que le tenía el mismo nombre a la ruta de los dos módulos y estaba creando conflicto y por eso no funcionaba. Si le damos ahora, bueno, vamos a quitar el debugger. Y esto lo vamos a detener. Repetimos la operación y ahora tenemos un 204, ¿vale? Y bueno, sin respuesta, pero ha ido correctamente. Y si vamos a la base de datos, vale, ya no existe. Podemos probarlo con otro, vale, me copio este nombre. Veis que tenemos una entrada. Si le doy a borrar, veis, hace la petición, y si ahora refresco, ya no está en la base de datos. Entonces lo único que me falta es borrar la entrada. Vale, porque si yo ahora le doy otra vez, ahí sí que me va a dar la excepción de un 500, que es lo que os comentaba, ¿vale? Está dando un 404 porque no está encontrando efectivamente a un cliente con ese ID. Pero bueno, yo os digo que estas cosas va bien para que las practiquéis vosotros y hagáis estos casos de uso. Ah, Juanca, veo que estás por ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, entonces, dejadme echar un ojo porque esto creo que era bastante sencillo. Vale, vamos a buscar aquí remove row. Vale, creo que esto, si lo borro, vale, creo que ya sé cómo es. Es que ya os digo, como llevaba tiempo sin hacerlo, creo que es bastante sencillo y lo que se trata es de que yo tengo un listado de los clientes en el estado del componente. Y con borrarlo de ahí ya sería suficiente. Me refiero a que cuando yo entro en el listado de clientes, aquí estoy utilizando este método search, que lo que está haciendo es un search customers, y fijaos que aquí tengo esta variable customers, que es un use state, donde tengo todos los clientes, vale, tengo un array con todos los clientes, y esto es lo que le estoy pasando yo al map. ¿Vale? Y por tanto es lo que se está renderizando. Entonces creo que lo que tengo que hacer es volver a hacer un filter, por ejemplo, sobre este array y devolver todos los resultados excepto el del mismo ID. Vale, vamos a intentar hacerlo, a ver si nos sale bien a la primera. Entonces aquí en este remove, una vez que se elimina, lo que puedo hacer es un set customers, y esto lo que puedo hacer es decir customers.filter, y esto va a recibir una función que va a ser customer ID distinto de customer.id. Que está fallando aquí, ahí está. Vale, entonces este filter lo que está haciendo es que voy a hacer un set customers y voy a poner
todos los clientes excepto en el que el ID, o sea, voy a poner todos los que sean distintos, ¿vale? Mientras este Customer ID sea distinto a cada uno de los clientes que va pasando por esa iteración, los va a meter en ese nuevo array. Y cuando esta condición se cumpla, ¿vale? Que el Customer ID que le estoy pasando al remove coincida con el del ID que le estoy pasando en ese momento, no lo va a meter. Y de esa forma creo que debería funcionar. Vale, entonces vamos a refrescar esta página. Y si yo ahora le doy a Adrian, ¿veis? Ya funciona. Porque lo que está haciendo es básicamente lo que os comentaba. El filter está volviendo a setear todos los customers como los que tenía, menos el que tiene el mismo ID. Fijaos que ahora me muestra 29 de 101 resultados porque he borrado uno y esta paginación, fijaos, 30 de 100. Si yo borro a este último, 29 de 100, o sea, fijaos que todo se refresca de forma reactiva, ¿vale? Esa es la clave de React, que vosotros diseñéis vuestra aplicación para que a medida que yo vaya borrando clientes, pues todo este tipo de elementos que tengo en mi interfaz se vayan refrescando automáticamente, ¿vale? Y lo único que nos esté refrescando es el resultado este. Y eso seguramente sea porque algo nos falta, ¿vale? Fijaos que se estaba refrescando este valor, pero no el total. Y eso seguramente sea porque esas variables las tengo en otra variable. Vamos a ver. Vale, aquí en metadata, tengo el total. Vale, tal vez lo que podría hacer aquí. Vale, aquí es un poco más complicado porque yo lo que estoy mostrando son los resultados que me devuelve la API. Y cuando yo hago un borrado, no estoy haciendo un fetch otra vez, sino que lo que estoy haciendo es eliminar esa entrada en el frontend. Vale, entonces sería un poco más complicado. Lo que podría hacer simplemente para este caso de uso, podría ser aquí en el remove. Después de eliminarlos, hacer un set meta. Y este era un objeto, ¿no? Sí, entonces como es un objeto, lo que puedo hacer es un prep state. Y aquí voy a hacer un return del estado anterior. Y lo que voy a hacer es que total va a ser igual a total menos 1. Por ejemplo. Vale, es un poco guarrillo, ¿vale? Esta solución, pero debería funcionar, ¿vale? Entonces si yo ahora refresco, tengo 30 de 95, si borro a este, vale, me está fallando. Porque el total, ¿por qué falla? Total is not defined. Puede ser porque aquí sea, o sea, el estado anterior es todo eso. No sé si así. A ver. Vale, ahora sí. Entonces, fijaos, ahora ya me está haciendo 29 de 93, 28 de 92, porque es el total de resultados. Vale, no es la mejor solución, pero simplemente para que veáis que podéis jugar con lo que cuando hagáis las API calls, una vez todo funciona dentro del bloque try, que podéis hacer infinidad de cosas, ¿vale? Para actualizar vuestra UI. Vale, y con esto ya estaría. Entonces, fijaos que vimos el caso de uso para crear clientes y ahora hemos visto el caso de uso para eliminarlos. Como veis, al final es todo bastante repetitivo y la idea de esto es que vosotros practiquéis, ¿vale? Todo esto va a estar en el repositorio. Como ya os dije, tenemos nuestro canal de Discord, tenemos un canal exclusivo para esta serie y aunque termine hoy, pues no dudéis en preguntar cualquier duda y demás, ¿vale? Porque aquí estamos para ayudar y mientras, lo bueno de que ahora como no somos muchos en el stream, aunque creo que ya somos sobre 1600 en YouTube, la gente que viene a los streams no es mucha, entonces
De momento sí que tenemos tiempo, tanto Moin como yo, de contestar a vuestras preguntas, ¿vale? Tal vez en algún momento no podamos hacerlo o no podamos hacerlo con tanta rapidez, pero lo que podéis hacer es aprovechar ahora, ¿vale? Entonces, clonaros el repositorio, intentad hacer distintos casos de uso y preguntad. Sobre todo si veis que este tipo de arquitecturas o de proyectos os puede ayudar en vuestro día a día. Y bueno, como comentaba Walter, antes de terminar y pasar a la siguiente parte del stream, que bueno, veo que vamos bien de tiempo porque aún nos queda una hora, vamos a repasar un poco las arquitecturas que hemos visto en esta serie. Entonces, en nuestra parte de servidor, bueno, la de cliente es una aplicación Nest.js, simplemente seguimos su guideline, por decirlo de alguna forma, en el que dentro de la página Pages vamos estructurando las rutas de nuestra aplicación. Y lo interesante está en la parte de servidor, donde creamos un monolito modular con 3 módulos. En el módulo de Rental no hemos hecho nada, por lo mismo que os comentaba. Si queréis practicar vosotros, ahora ya tenéis Customer y Employee. Rental sería exactamente lo mismo. Sería un módulo en el que vosotros en la interfaz podéis crear coches y asignarle esos coches a clientes, ¿vale? Pues de fecha de inicio a fecha de fin. Entonces, en el módulo de clientes es donde más arquitectura vimos, porque trabajamos con arquitectura hexagonal. Aquí, si os fijáis, bueno, tenemos nombres de carpetas de DDD, pero esto lo suelo hacerlo yo en los proyectos en los que trabajo con hexagonal, porque como es más familiar, es más fácil de entender para otros desarrolladores que conozcan estas arquitecturas, porque normalmente lo que os decía al principio de esta serie es que la arquitectura hexagonal no os dice cómo debéis organizar las carpetas de vuestro proyecto, sino de cómo debéis comunicar el core de vuestra aplicación con el mundo externo, ¿vale? A través de puertos y adaptadores. Entonces, aquí vosotros podéis tener la carpeta adapter perfectamente como la tenemos aquí, pero en vez de application y domain o application infrastructure o como queréis llamarle, podéis tener una carpeta que fuera app o core, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de core es donde vosotros tendréis pues casos de uso, servicios, repositorios, interfaces y demás. Yo prefiero hacerlo así porque, por ejemplo, alguien que haya trasteado un poco, que se haya informado un poco de cómo funciona DDD, pues va a venir a este proyecto y le va a resultar muy familiar, porque va a saber que en Adapter va a estar todo lo de infraestructura, que es todo lo que es framework, ORM, librerías, etc. En Application va a tener los casos de uso y todo lo que es los puntos de entrada a la aplicación, y en Domain pues es donde va a tener todo lo que sería el core de la lógica del negocio, ¿vale? Servicios del dominio, modelos, las interfaces de nuestros repositorios, bueno, todo, value objects, etcétera. Y poco más, ¿vale? O sea, simplemente aquí en la parte de adapter es donde nos acoplamos al framework. Si os fijáis, por ejemplo, aquí en el controller tenemos un montón de imports de Symfony, estamos extendiendo de ese abstract controller, porque como ya sabéis, como ya os expliqué, en esta parte de adaptador nos da igual acoplarnos, lo mismo que en base de datos. Nosotros tenemos aquí un Doctrine Customer Repository que lo que está haciendo es utilizar todas las dependencias de Doctrine, fijaos cuántas. Pero a nosotros eso no nos importa, porque aquí en la capa de adapter es donde realmente nos estamos acoplando a esas dependencias. Lo importante es que después en nuestro código no lo hagamos. ¿Y cómo se hace? Pues invirtiendo la dependencia. Lo que se hace es que nosotros en nuestro dominio, por ejemplo, creamos una interfaz con las firmas de los métodos que queremos utilizar en nuestro repositorio, y después lo que hacemos es, para cada una de esas firmas, hacemos la implementación concreta. En este caso utilizando Doctrine, ¿vale? Vosotros si utilizáis otro ORM, si estáis por ejemplo utilizando Laravel, utilizaréis Eloquent, y así con cualquier otro framework. Y esto no solo para PHP, sino que para cualquier otro lenguaje o framework, ¿vale? Si estáis utilizando una aplicación Nest.js, ¿vale? Con S, Nest, vais a utilizar TypeORM, que es el ORM de TypeScript, y haríais exactamente lo mismo. Hacéis una interfaz que tenga vuestra firma, y después en la capa de adapter haríais la implementación concreta de ese repositorio de TypeORM. Y con esto lo que conseguimos es que nosotros podemos utilizar estas firmas en nuestro código, en este caso en la capa de aplicación. Vale, fijaos, nosotros tenemos aquí un caso de uso que es Create Customer, y yo aquí estoy utilizando el Customer Repository, pero mi interfaz dentro de mi dominio. Y esto, como veis, es una firma, es un save que recibe un customer. Entonces, yo ahora imaginaos que
por cualquier razón, dentro de un mes, por razones de negocio o de lo que sea, decidimos que queremos dejar de utilizar Doctrine y queremos utilizar Mongo. O sea, que queremos dejar de utilizar MySQL y queremos utilizar Mongo. Entonces, nuestro código quedaría igual, o sea, toda esta parte quedaría igual. Bueno, a ver qué... Todo este código quedaría igual, así como los test unitarios que tengamos cubriendo este caso de uso y todas sus variantes. Y lo único que haríamos es en nuestra capa de adaptador, en esta, pues utilizar los métodos para Mongo. En este caso, como estamos utilizando Doctrine, no varía mucho, ¿vale? Porque la idea del ORM es que es agnóstico a la base de datos que estamos utilizando. Pero en cualquier otro caso de uso, por ejemplo, aquí que estamos utilizando el Query Builder, si cambiamos de ORM o cambia cualquier firma dentro de los métodos de este ORM, nosotros haríamos los cambios dentro de esta implementación concreta de Doctrine o del ORM que estuviéramos utilizando, y lo que va a pasar es que nuestro caso de uso va a permanecer intocable. Esto, como veis, la principal ventaja que da es que es un código mucho más fácil de mantener y que no está atado a ninguna implementación concreta. Por lo que os digo, no se trata solo de cambiar de ORM, porque eso rara vez pasa en un proyecto. Se trata que al actualizar, por ejemplo, de la versión 2 a la 3 de Doctrine hay muchos cambios, y si tenéis las implementaciones concretas en vuestros casos de uso, vais a tener que ir caso de uso por caso de uso, reemplazando y actualizando, ya sea un import, que eso sí que pasa mucho en Doctrine. No sé si alguien ha pasado de la versión 2 a la 3, pero estos imports cambian. Vale, normalmente antes era Doctrine ORM, otra carpeta y Entity Manager Interface, y en las últimas versiones han cambiado los namespace. Entonces, si tenéis estos namespace en distintos repositorios y servicios de vuestra aplicación, cuando actualicéis Doctrine os vais a encontrar con el problema de que vais a tener que ir uno por uno reemplazando todos estos imports para que vuestra aplicación funcione. De la otra forma, utilizando Hexagonal, solo lo cambiáis en un sitio, que es vuestro Doctrine Customer Repository, y vuestro Doctrine Repository quedaría intacto, y lo mismo para vuestros casos de uso, ¿vale? O sea, esto no lo tocaríais. Siguiente, en Employee lo que hicimos para hacerlo un poco más rápido fue utilizar una arquitectura más básica por capas, o lo que se llama Cake Architecture, que es como una tarta, ¿vale? Que tiene capas. Esta es la arquitectura más sencilla y es justo lo que acabo de mencionar, es hacer capas. Entonces tenéis la capa superior, que sería la de aplicación, ¿no? Que serían vuestros controladores o comandos, que son los puntos de entrada a vuestros casos de uso. Luego delegaríais la responsabilidad a vuestra capa de servicios, que sería la siguiente, y la capa de servicios va a llamar a la capa de datos, que serían los repositorios. Entonces de esta forma tenéis la aplicación estructurada. Y una de las cosas que podéis hacer y que hicimos aquí es también utilizar la inversión de dependencias. Entonces, fijaos, lo mismo que os comentaba en el otro módulo de Customers. Yo aquí he creado una interfaz para mi cliente HTTP con unas firmas, ¿vale? Que reciben unos parámetros y devuelven unas interfaces. Y entonces yo ahora puedo utilizar Castle o puedo utilizar el cliente HTTP que a mí me dé la gana. Lo único que tendría que hacer es crear el cliente, aquí instanciar el cliente que tocar. En este caso yo estoy utilizando Castle. Vosotros podéis utilizar, por ejemplo, el cliente HTTP del componente HTTP de Symfony. Haríais aquí toda la instanciación de ese cliente, y después lo que haríais es encapsular esos métodos dentro de los métodos de vuestra clase, que son los que vienen implementados en la interfaz. Como veis aquí, otra de las ventajas que tenemos con este tipo de approach es que estamos utilizando una arquitectura muy sencilla, pero a su vez no nos estamos acoplando a ninguna librería ni implementación concreta. Porque lo que os comentaba, yo aquí en mi Create Customer Service estoy haciendo una llamada de tipo POST que recibe una URL y el payload en formato JSON. Si yo el día de mañana decido cambiar de cliente a HTTP, o al actualizar Castle de la versión 7 a la 8 o la que toque en ese momento cambia alguna firma, digamos que por ejemplo este método POST aquí pues se llama doPost, por poner un ejemplo, pues solo lo cambiaría aquí. Y entonces las ventajas que tenemos es que todos los sitios de mi aplicación en donde estoy utilizando la interfaz, el método POST, no cambiaría.
Y esto, como veis, es mucho más fácil de mantener que venir directamente a mi servicio y aquí hacer un private read only client y meter aquí el cliente de Gazelle. Vale, si esto funcionaría perfectamente porque yo aquí podría hacer this client post y veis que funcionaría perfectamente. De hecho, puedo pasarle esto de que tengo aquí y funcionaría perfectamente. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que os comentaba, imaginaos que este this client post y esta inyección de esta dependencia la tenéis en 15 servicios de vuestra aplicación, porque va creciendo día a día y tenéis 15 servicios que están incluyendo esta dependencia. Y resulta que a la gente de Gazelle, pues por una razón o por otra, le da por llamarle doPost. Tendréis que ir uno por uno cambiando esta firma. A día de hoy, con IDEs como PHP Storm o como Visual Studio Code, es muy sencillo el reemplazarlo. Vale, pero en aplicaciones Enterprise que son muy grandes y que tenéis, por ejemplo, pues 20 o 30 controladores y tenéis un montón de servicios y testing y dependencias, va a ser muy difícil. Y una tarea que podría llevar pues una hora, os va a llevar un montón de tiempo. Entonces, lo que os digo, a pesar de utilizar esta arquitectura por capas, que es la más sencilla de todas y la que se suele aprender de primero, pues intentad siempre utilizar interfaces de las dependencias que tengáis, porque así os va a resultar mucho más fácil. Fijaos, aquí también habíamos creado el Employee Repository, que es otra interfaz, y aquí, por ejemplo, tenemos la implementación concreta del Doctrine Employee Repository, ¿vale? Con todos los métodos que nosotros necesitamos. A su vez, veis, tenemos un Password Hazer Interface, que es una interfaz que implementa los métodos que nosotros necesitamos para codificar contraseñas, encriptarlas o comprobar si una contraseña introducida es válida, pero esto es una interfaz. Después nosotros tenemos la implementación concreta, en este caso el Password Hazer de Symfony, donde ya le estamos inyectando la interfaz de Symfony, fijaos aquí, y tenemos ya las implementaciones concretas. Esto es simplemente lo de eso, de encapsular la lógica de nuestra dependencia y pasarla a través de una interfaz. Bueno, pone justo lo que pone Walter aquí. Se puede decir que debemos tener wrappers para desacoplar. Justo, es que esto es un patrón de diseño, es uno de los más comunes, el adapter pattern, que es simplemente crear un adaptador para una dependencia. De esa forma, junto con la inversión de dependencias, con estos dos patrones, os vais a desacoplar completamente de esa dependencia externa y podréis reemplazarlo en un futuro de manera muy fácil y vuestro código va a quedar tal cual, ¿vale? No vais a tener que andar cambiando las firmas y las dependencias en todos los servicios que lo utilicen. Esto es una aplicación muy pequeña, veis que no habría ningún problema en cambiar, por ejemplo, un Password Hazer, pero si tenéis una aplicación que tiene 20 casos de uso y utilizáis el Password Hazer en 10 y lo utilicéis, por ejemplo, también en testing unitario y funcional, al final va a ser un caos porque vais a perder 1 o 2 días asegurándoos de que todo vuelve a funcionar correctamente. De esta forma, simplemente os venís a la implementación concreta, que en este caso es la de Symfony. Imaginaos que el día de mañana quiero utilizar un Password Hazer que no sea el de Symfony, porque hay otra librería que es mejor. Yo cambiaría esta implementación concreta, que son 2 líneas, y mi código permanecería tal cual. Y esto, claro, los tests se irían pasando y todo se iría funcionando correctamente. Y poco más. Y el módulo de alquiler está vacío. Vale, esto pensé que me iba a dar tiempo, pero al final llevamos 24 capítulos con este de casi 2 horas cada uno y se haría eterno. Entonces, os lo dejo, como ya dije, por si queréis practicar, y lo repito otra vez. No dudéis, ahora que somos pocos, en preguntarnos en Discord, porque podemos echaros una mano. Vale, vamos a subir estos cambios al repositorio, a hacer un merge a main y a probarlo en producción, porque si recordáis también, nosotros tenemos un servidor ejecutando nuestro backend y tenemos aquí en Vercel nuestro cliente. Yo ahora si vengo a client iamwildofficial.com y vengo a customers, veis que no tengo ningún cliente y no tengo nada de añadirlos. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro último deploy a producción, tanto de la API como del cliente, para ver que todo funciona. Y daríamos por cerrado lo que es la parte del stream referente a este proyecto. Entonces aquí en el backend vamos a hacer un
make code style. Bueno, los tests seguro que pasan también porque no hemos añadido ninguno, pero por si acaso. Perfecto. Y en nuestro cliente vamos a hacer un yarn build. Bueno, yarn format fix primero. Y un yarn lint fix. Y por último un yarn build, para ver que no haya nada que se nos haya podido escapar y que nos vaya a dar algún error. Vale, perfecto. Entonces, backend, vamos a ver. Vale, voy a poner un mensaje súper descriptivo y lo vamos a subir. A la rama 40. Vale, una vez más, si nos vamos a nuestro repo, vemos que tenemos aquí para crear un pull request. Y ahora pues los GitHub Actions, lo que habíamos visto, ¿vale? Se van a hacer el pipeline de pasar todos los tests y ver que todo funciona. Y después al hacer el merge vamos a ejecutar nuestra acción de hacer deploy. Vamos a ir a... Bueno, hay otra cosa que también os voy a comentar en la serie esa que dije que voy a hacer de todo este proceso de deploy de backend y frontend para que os quede en el canal de YouTube. Y es que, bueno, hay una configuración que podéis hacer, que es, por ejemplo, en el archivo config dentro de vuestra carpeta .ssh. Bueno, aquí no la tengo. Bueno, ya os lo explicaré. Es simplemente que vosotros aquí en host, aquí lo que podéis hacer es un beam. Fijaos. Host. ¿Esto cómo era? A ver, esperad que le eche un vistazo. Vale, host name. Vale, fijaos, yo aquí lo que puedo hacer es un hostname y poner la IP .75.165.30 y aquí podéis poner user, en este caso acordaos que tenía el usuario Juan, aquí podréis poner el que vosotros queráis y aquí en host le voy a poner Codename Rental, por ejemplo. Vale, entonces fijaos el hostname, el usuario, bueno, esto es propio de Apple, del keychain, y el certificado que quiero utilizar, que es este. Entonces, si yo ahora guardo esto, lo que puedo hacer es SSH y ya me va a autocompletar, ¿veis? Codename Rental. Y esto lo que va a hacer es conectarse por SSH con el usuario Juan. Vale, esto es justo lo que estábamos haciendo, lo que hacía yo el otro día muy manual, que era SSH Juan @ y la IP. Pues tenéis una forma muy sencilla de hacerla, que es modificando vuestro archivo de config, ¿vale? Como yo os digo, lo voy a incluir en la miniserie esa que quiero crear y es bastante más cómodo. Entonces, si aquí hago un docker ps, veis que lleva ejecutando 6-7 días ese último deploy que hicimos.
Vale, vamos a ver cómo va esto. Vale, está preparing containers. Vale, va a tardar un poquillo. Y bueno, para nuestro cliente lo que podéis hacer utilizando Vercel es lo que os comentaba, que vosotros podéis hacer un deploy como un staging environment para que vuestros clientes puedan ver si les gusta o no, sobre todo cuando no hay breaking changes. Y si no, podéis subirlo directamente a producción. Para subirlo a ese staging, lo que podéis hacer es Vercel. Creo que era así, simplemente con Vercel lo que va a hacer es crear este build con los cambios que he hecho, pero no los va a mandar a producción, sino que va a crear como una URL de pruebas donde podemos comprobar si funciona o no. Esto es muy útil sobre todo, pues eso, si le queréis enseñar a vuestros clientes cómo está quedando los cambios y si quieren hacer alguno antes de ir a producción, y si todo está correcto y ellos os dan el visto bueno, pues hacéis un Vercel -- prod y ya mandaréis a producción todo. Bueno, Didac, veo que llegas un poquito tarde al stream. Nada, no te preocupes, sé que esto o lo subo hoy a la noche o lo subo mañana. Esta semana también estoy de vacaciones, así que seguramente hoy a la noche o mañana ya subo el resumen. Vale, fijaos que aquí ya me ha puesto la URL de preview y me pone para hacer deploy en producción, ejecutar Vercel -- prod. Entonces, si yo ahora voy a esta URL, esto, ¿cómo era? Admin, no me acuerdo. Vale, Juan API, perdón. ¿Qué está pasando aquí? Course, un error de course, vale. Vale, porque estoy accediendo desde Vercel.app. Vale, esto es fácil de solucionar. Si recordáis, nosotros aquí en nuestro backend habíamos puesto que solo íbamos a permitir las peticiones desde https desde iamwildofficial.com. Por eso está fallando, ¿vale? Pero bueno, simplemente aquí lo puedo cambiar. Voy a dejar un asterisco porque ya os digo, una vez termine este stream lo que voy a hacer es echar abajo todos los esquemas que creamos en mi clúster, este servidor y el proyecto de Vercel. Vale, entonces voy a dejar esto así para que cuando haga el deploy aplique estos cambios y pueda acceder. Vale, porque recordad que estábamos haciendo el Docker build para crear una imagen con el contenido que tenemos en nuestro proyecto. Fijaos que íbamos a server y hacíamos el Docker build para hacer una imagen con el contenido nuevo después de hacer git pull. Vamos a ver cómo va esto. Esto ya ha terminado. Vale, entonces vamos a hacer merge. Y aquí ahora vamos a hacer esta acción, que ya la vimos en varias ocasiones, que es deploy to prod. Y vale, fijaos que simplemente he hecho el git pull con todos los cambios, ha creado la imagen y todo el proceso como siempre. Si yo ahora hago un docker ps, fijaos que ahora el contenedor lleva 14 segundos ejecutándose, o sea que ya debería tener los últimos cambios. Si yo vengo aquí, ahora ya me debería dejar entrar porque he cambiado lo de cores, fijaos. Y aquí si vengo a customers, fijaos que ya tengo el botón de más. Si hago clic en más, puedo añadirlos. Bueno, sí, Juan. Bueno, vamos a llamarle Peter porque Juan es el administrador, simplemente para no confundiros. Edad 30.
Vale, si hacemos un guardar, ahí estaría. Vale, entonces fijaos, esto es muy útil para lo que os comentaba de utilizar Vercel, porque vosotros con vuestros clientes, como lo que hemos hecho es añadir funcionalidad, no quitarla, no hay breaking changes, entonces es un poco más fácil de enseñárselo, ¿vale? Porque nosotros no había la funcionalidad de añadir y borrar clientes, pero ahora sí que la hay. Entonces, si yo me voy a rental, iamwildofficial.com, bueno, no, perdón, esto era como client. Esto es lo que tenemos en producción. Si yo me voy a Customers, veis que ahora me aparece un cliente porque estoy utilizando la misma base de datos, evidentemente, pero en producción no tengo nada de esto. No tengo nada de lo que tengo en Staging, que es la URL que me crea Vercel. Entonces fijaos que esto también es súper útil para enseñarle a vuestros clientes los cambios que hayáis hecho y fijaos si os dicen, pues me gusta cómo ha quedado, pues os venís aquí. Vercel --prod. Bueno, también tenéis la opción en la UI, creo, ¿vale? Si venís aquí a Vercel, creo que tenéis la opción de Promote to Prod y ya estaría. Entonces vamos a esperar a que termine. Vale, bueno, eso de esa URL para probar se conecta a la base de datos de producción. Sí, efectivamente, porque las variables de entorno que hemos configurado son las mismas para producción que para staging. Lo que puedes hacer es aquí en Vercel tú puedes configurar este proyecto. Por ejemplo, vamos a ver, build logs. Aquí en settings, ves, en environment variables yo he creado las variables de entorno para la URL de la API, que es para development, preview y production, como puedes ver aquí. Vale, tú lo que puedes hacer es crear variables de entorno para distintos environments. Por ejemplo, para preview, tú te puedes crear una URL distinta y entonces lo que puedes hacer con esta arquitectura que tengo yo es tener dos máquinas. Tú tienes la máquina de producción, tienes otra máquina de preproducción y entonces con los GitHub Actions tú lo que puedes hacer es crear una acción que cuando se haga merge de una rama a main haga deploy sobre esa máquina de preproducción, por decirlo de alguna forma, y luego con Vercel tú vas a apuntar tu cliente, o sea el preview, este preview que es el que se hace con el comando Vercel, a esa URL y a otra base de datos. Entonces tu cliente puede jugar ahí lo que le dé la gana y cuando vea que todo va bien puedes tener otro GitHub Action que tú lo ejecutes desde GitHub y haga ese mismo deploy en la máquina de producción y con Vercel --prod haces el promote de este preview a producción. Vale, parece muy complicado, pero esto lo puedes hacer con 3 botones. Y ya te digo, yo para las 2 o 3 aplicaciones así pequeñas que tengo en producción, me va perfecto, porque me dicen, oye Juan, me gustaría que en este listado pudiera tener varios checkboxes para seleccionar más de un elemento y poder borrarlos todos. Pues yo tengo la API preparada, hago los cambios en el frontend y cuando el cliente me dice que le parece bien, pues lo mando a producción todo. Eso ya os digo que hay 1000 soluciones para todos los problemas que hay en el mundo de desarrollo web, entonces se trata de buscar la que más os convenga y con la que más cómodos os sintáis. Vale, entonces ahora que ya he hecho ese deploy a producción, si yo ahora refresco este client, fijaos que ya tengo la opción de añadir. Y bueno, tengo Peter, vamos a añadirlo. Fijaos que ya lo tengo y ahora si intento añadirlo otra vez, recordad que teníamos ese 409 que lo que va a hacer es mostrarnos este toast, ¿veis? Ya existe un cliente en la base de datos con el email peter@api.com. Esto es lo que os comentaba de ir propagando ese error 409 desde el módulo de clientes al módulo de empleados y del módulo de empleados a nuestro frontend. De esa forma, ¿veis? Ya le estamos dando aquí información a nuestros empleados de que este email ya existe. De todas maneras, en el listado se puede buscar Peter y aparecería, ¿vale? Pero bueno, si tenéis una aplicación que tiene muchos clientes y a lo mejor vuestros empleados no lo buscan, pues no pasa nada. Y con esto ya estaría, vale, ya tenemos todo el código en main.
Vamos a hacer un checkout y un git pull. Vale, y ya estaría. Lo que voy a hacer es borrar estas ramas que tenía de aquí. Y en principio ya estaría, vale, vosotros podéis ejecutar esta aplicación en local, como os comento, como ya os decía, podéis preguntarnos en Discord, os ayudaremos a montarle lo que sea, y tenéis una plantilla de cómo sería pues toda esa parte del backend y frontend y la parte de deploy. Aparte de la serie que voy a subir para explicar todo esto paso a paso, ¿vale? Porque es bastante complicado. Sé que al principio puede parecer un poco intimidante, pero no lo es.